Quizá ya has escuchado hablar de personas que desaparecieron en circunstancias misteriosas. Todo causado por su conocimiento excesivo e investigaciones que parecen ir más allá de lo permitido. Poder cambiar la realidad como la conocemos parece algo imposible. Probablemente te han dicho, has leído o escuchado que la mente es muy poderosa. Incluso se ha dicho que el humano no domina el 100% de su mente, ya que quien lo haga podría hacer cosas increíbles e imposibles para un humano común. La película Matilda. Una película familiar, la cual formó parte de la niñez de muchos. Mostraba a una pequeña niña inteligente, rodeada por familiares de escaso intelecto. La niña Matilda había logrado dominar una parte de su mente, otorgándole un superpoder, el cual consistía en mover las cosas con el poder de su mente. Pero como siempre, la realidad superaría la ficción. Crear cosas de la nada es imposible. O eso se creía. Ya que recientemente se habló del caso de Pachita, la chamana que realizaba operaciones increíbles, y de la que se tienen testimonios de personas que fueron operadas por ella, incluso de testigos que presenciaban tal acto tan sorprendente. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946 en el seno de una familia de ascendencia judía. Decidió estudiar la mente humana a los 12 años, después de que su madre murió de un accidente cerebrovascular. Fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía, entre otros temas, de los cuales escribió un total de 54 libros. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Publicó varios de sus libros a través del INPEC. Jacobo Greenberg utilizó el método científico en estudios sobre chamanismo al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercutió en el mundo científico y llegó a ser criticado por el sector conservador de la comunidad científica. Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para la telepatía y otras disciplinas esotéricas. Algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo.
La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg propone que existe un continuo espacio de energía y que el humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. La postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de tres procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. El tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización energética realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. Según explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir puede vivir los tres procesos de interacción. Los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta, a su vez, de la complejidad del cerebro del cual surge el campo. Jacobo fue un gran investigador, pero la causa que lo llevó a investigar más a fondo el poder de la mente humana fue el caso de Pachita. Al escuchar las operaciones milagrosas de aquella mujer, Jacobo decide investigar cómo es que realizaba tan imposibles hazañas, ya que no usaba equipo médico adecuado. Cabe mencionar que Jacobo se mantuvo hasta cierto punto escéptico de varias cosas. Pero más allá de ser un científico común, Jacobo les otorgaba el beneficio de la duda. Visitó a Pachita para averiguar cómo es que realizaba sus operaciones, pues su estadía con ella solo era un par de meses. Asombrado por ver cómo aquellos rumores se volvieron reales, Jacobo extendió su estadía a casi 2 años de investigación para así poder estudiar más a fondo aquel asombroso fenómeno, tratando de ver si esto se podía replicar en otra persona. Greenberg pudo resolver varias de sus dudas, comentando que hasta ese punto, él no podía decir lo que el humano puede o no puede hacer. El 12 de diciembre, su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó. Era hasta cierto punto entendible su ausencia, ya que sus investigaciones no tenían una fecha concreta. Aproximadamente 5 meses después, se confirmó la desaparición de Jacobo. El comandante Clemente Padilla, encargado de investigar la desaparición de Jacobo Greenberg. Un testimonio relataba haber visto al científico Greenberg, en Colorado, siendo abordado por 2 aparentes agentes en 2 autos blancos. A raíz de esta pista, el comandante Padilla, por medios oficiales y personales, comienza a investigar los viajes de Greenberg, específicamente los que iban dirigidos a los Estados Unidos. En vuelos oficiales, Padilla no pudo obtener información que le ayudara con su investigación. Pero, por su parte, logró obtener algunas pruebas donde Greenberg realizaba vuelos por vías alternas. Lo que en principio llevó a pensar a Padilla que el científico Jacobo colaboraba en secreto con alguna universidad de Colorado. Esta idea no estaría tan alejada de la realidad. Recordando que, en el momento en el que Jacobo decidió estudiar el chamanismo de México y tras las declaraciones del caso de Pachita, la comunidad científica ya se había puesto en contra de Jacobo. Extrañamente, el comandante, Clemente Padilla, es retirado de la investigación de Jacobo. Y Teresa Mendoza, esposa de Jacobo, desaparece misteriosamente sin dejar rastro alguno. Una teoría relata que Teresa fue la responsable de la desaparición de Jacobo. Pues, se comentaba que el científico le tenía miedo a su esposa. Algo realmente extraño. Mencionando que esta teoría carece de bases sólidas para creer que su esposa hizo tal acto. Por otra parte, se comentó que Jacobo Greenberg fue raptado por la CIA, tomando como base sus viajes secretos a los Estados Unidos. Pero algo más extraño aún.
Tras la desaparición de Greenberg, todas sus investigaciones, notas y documentos también desaparecieron. En 2017, la CIA desclasificó documentos extraños. Pues esos documentos hablan de investigaciones, las cuales estaban a cargo de Jacobo Greenberg en el tiempo antes de desaparecer. Dentro de esos documentos se menciona el nombre del científico. ¿Acaso fue su esposa la causante de la desaparición de Jacobo, así como su misma desaparición? ¿Es la CIA la causante de todo?